la clase pasada yo les dije que una reparametrización es cuando yo tengo una curva, por ejemplo R, y ahora la convierto en otra curva, por ejemplo, como el, no sé, R sub 0, pero que esta curva, que depende de otro parámetro, va a ser igual a la curva anterior, pero que está compuesta con una nueva parametrización. Entonces, paso de una curva parametrizada a una curva reparametrizada a través de esta composición de funciones. Entonces ahora vamos a construir esta función de acá, pero con una longitud de curva. Entonces, pongamos aquí reparametrización. Entonces, reparametrización, reparametrización por longitud de curva. O de arco también que le llaman. Longitud de arco o longitud de curva. Entonces, vamos a tomar una curva. En este caso va a ser regular y suave. Regular. O sea, no suave, simple. Con simple quiero decir, como habíamos dicho antes, que no se intersecta a sí misma. Como, no sé, po, no es una cosa que, no sé, po, algo así, sino que algo así. O sea, nunca van a haber puntos como eso, en donde se intersecta a sí mismo. A eso me refiero con simple. Irregular es que, como le he dicho antes, que la derivada, o sea, la norma de la derivada siempre es mayor que cero. Entonces, vamos a tomar una cierta parametrización sobre esta curva que vamos a llamarle R. Entonces va a ser un cierto R que va a estar en un cierto intervalo. Y llega aquí a R3 o R2, dependiendo después del ejemplo que vayamos a ver más adelante. Entonces se define la longitud de arco, que va a ser una función que parte desde el intervalo a, b, es decir, desde el intervalo en el que se encuentra la curva, o sea, la primera curva la parametriza y me va a entregar valores en un nuevo intervalo, que son intervalos que va desde 0 hasta el total de la longitud de la curva. Entonces aquí vamos a poner como L. Este de aquí va a ser un numerito. Esto va a ser la longitud de la curva gamma. Entonces, esta función la vamos a definir de la siguiente manera. Va a ser un s de t, que va a depender, este s va a depender justamente del primer parámetro, y se va a expresar como la integral desde 0 a t de la norma de la derivada de la primera curva. Con respecto a una cierta variable, pongamos aquí tau. Entonces aquí de tau. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta cosa de acá se puede expresar como la longitud que tiene la curva hasta un tiempo t. Entonces, supongamos que aquí tengo no sé, una curvita que se está moviendo. Se parte aquí en R de A y termina aquí en R de B. Entonces, el S de t lo que me está expresando es la longitud que hay hasta un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, parte aquí en el tiempo A, se empieza a mover la curva, empieza a mover, y como ejemplo lo dejo aquí, no sé, hasta el tiempo 10, por decir algo. Entonces, esta cosa de acá me expresa justo toda esta longitud que aquí puse aquí en rojo. Entonces, como que el S de t sería todo esto de acá. El numerito, por así decirlo, que el largo de toda esta curva. Por ejemplo, hasta acá. S de t. O por ejemplo, si me doy un tiempo más grande, entonces obviamente llegaría más. Por ejemplo, hasta acá. Pero no sé, bueno, dejémoslo hasta ahí. Pero eso, entonces es variable obviamente esta longitud, porque va a depender del tiempo. Obviamente para un tiempo menor, entonces va a barrer menos longitud, no sé, como ejemplo hasta ahí. O no sé, hasta ahí, qué sé yo. Pero va a ir variando. Entonces así me voy a definir esta nueva función. En este caso, esta va a ser como cuando vimos ayer reparametrizaciones, este va a ser como mi phi de t. Solo que aquí le vamos a llamar s de t. Le vamos a llamar eso porque de hecho es como lo más común ocupar la notación S cuando se habla de longitud de arco. Entonces, veamos unas pequeñas observaciones acerca de esta longitud. Entonces, s de t, 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 s de t,
representa el largo de la curva gamma entre R de A y R de T. Es decir, lo que le dije acá. Desde de R de A hasta un R de T. Por ejemplo, aquí va a haber un R de T. Entonces el ST sería el numerito que me daría la longitud justamente de esa curva. Y de hecho, si uno puede notar que, por ejemplo, si uno reemplaza aquí S de A, entonces aquí en la integral, bueno, aquí hay algún pequeño detallito que se me pasó. Dentro de esta integral de acá, como esto está definido desde A hasta B, entonces aquí en el inicio tengo que poner A. Yo puse aquí 0 y esto es A. Sí, porque si no, no tiene mucho sentido, porque tiene que partir desde A, porque estamos definiendo esto desde A. Se tiene que partir desde acá. Y no llega a B porque justamente este es el que está variando. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el S de A dentro de esta función, significa que aquí tengo un A. Y si tengo un A, significa que tengo la integral de A hasta A. Es decir, no estoy integrando nada. Así que toda esta integral de acá es 0. Así que justamente no hay longitud si evalúo justamente esta función en A. Y si, por ejemplo, evalúo esta función en B, y si tengo justamente aquí, reemplazo un B, entonces significa que tengo justamente la longitud de arco, la que vimos la clase pasada. Entonces tengo la longitud de arco desde A hasta B. Es decir, tengo todo este numerito de acá. Todo el largo de esa curva. Entonces, esto sería justamente todo el largo de la curva gamma. Además podemos notar que si nosotros derivamos esto con respecto a t, si nosotros aquí aplicamos derivada de t, entonces por el teorema fundamental del cálculo, esto de acá desaparece y solamente me quedaría esa norma evaluada justamente en t. Así que me quedaría, si yo derivo justamente esta función, aquí me quedaría la norma de la derivada en t. Y sabemos que esta curva es regular, así que sabemos que esto va a ser mayor que 0 para todo t entre A y B. Pongamos aquí, ya que R es una parametrización regular. Y otra observación que se puede hacer acerca de esta función es que justamente porque es una curva regular, sabemos por definición de regular que va a ser una curva de clase C1. Así que en este caso, sabemos que el R va a ser de clase C1. Así que podemos transmitirle justamente esa propiedad a la función S. Así que esta función también va a ser una función de clase C1. Y además uno puede demostrar que es biyectiva. Es decir, se cumple la inyectividad y la sobreyectividad. Entonces, por el teorema de la función inversa que vimos antes, nosotros sabemos que va a existir una inversa. Y esa inversa también va a ser de clase C1. Entonces, pongamos aquí S es una función es una función de clase C1. Y además biyectiva. Entonces esto implica por el teorema fundamental, por el teorema de la función inversa, que su inversa, S de menos 1, existe y también S1. Es importante esto porque justamente cuando nosotros hagamos ejercicios sobre esta materia, cuando nosotros queramos, por ejemplo, hacer una reparametrización por longitud de arco, nosotros vamos a tener que hacer este cálculo y después vamos a tener que despejar, en este caso t. Vamos a tener que despejar t y al despejar t vamos a estar obteniendo justamente la inversa. Y ese t después lo vamos a reemplazar en la parametrización R. La vamos a reemplazar aquí y vamos a obtener justamente la nueva curva que va a depender de S y no de t. Para ahí lo vamos a ver bien en un ejemplo súper sencillo. Entonces,
en base a esto, vamos justamente a definir ahora la reparametrización por longitud de arco. Porque ahora simplemente hemos definido la función con la que vamos a reparametrizar. Entonces, definición. Entonces, la parametrización por longitud de arco, bueno, aquí era la reparametrización por longitud de arco es la función. A la reparametrización vamos a ponerle otro nombre, pongámosle r de 0. Entonces va a ser una función r de 0 que va a partir desde 0 hasta la longitud de la curva, y esto va a llegar a R3 o R2, dependiendo del ejemplo. Y viene dada por, en este caso esta función va a depender ahora de una variable s. De hecho, justamente aquí el s se está dando porque va a depender más que nada de esta función s. Entonces, como que esta función pasa a ser una variable. Entonces, por eso que aquí ponemos una s. ¿Y cómo viene definida? Bueno, viene definida como la composición de la parametrización antigua, que justamente depende de t, pero este t lo vamos a hacer depender de s. Entonces, de aquí, en otras palabras, podemos decir que esta parte de acá va a ser como la inversa de s. Es decir, esto va a ser como s a la menos 1. Justamente, esto acá va a ser como s a la menos 1. Ahí lo vamos a ver bien en el ejemplo. Y esto va a ser para todo. Esto va a ser para todo s desde 0 hasta la longitud de la curva. Entonces, antes de ver un pequeño ejemplo, vamos a ver una pequeña observación acerca de esta definición. Y tiene que ver justamente con la velocidad de esta curva, o con la derivada en S de esta curva. Porque, por ejemplo, cuando tengo una curva normal parametrizada, yo si que, por ejemplo, quiero sacar su rapidez, bueno, yo le aplico aquí la norma. Entonces, esta rapidez puede ir variando en cada tiempo, en cada t. Como, no sé, tengo una curva así, después de la nada como que se hace como un cambio así, entonces hubieron partes donde era mucho más rápida que en otros lados. Cuando hago la reparametrización, esto no ocurre. Siempre la curva reparametrizada por longitud de arco tiene la misma velocidad. Es decir, siempre tiene una velocidad constante. O sea, más que una velocidad constante, tiene una rapidez constante. De hecho, esa rapidez va a ser igual a 1. Entonces, vamos a ver esa pequeña observación. Entonces, es posible apreciar que, por ejemplo, si yo aquí derivo esto, vamos a tomar esta expresión, y si yo la derivo como ejemplo con respecto a t, vamos a aplicar la regla de la cadena y vamos a llegar justamente a una expresión. Y de ahí vamos a aplicar la norma y nos vamos a dar cuenta de que esta reparametrización siempre tiene rapidez igual a 1. Siempre es constante. Entonces, por ejemplo, si derivo esta expresión con respecto a t, entonces me quedaría aquí en el lado derecho, me quedaría r de t, y en el lado izquierdo, de acá, me quedaría r sub 0 de t, o sea, de r sub 0 partido en dt. Y aquí aplico regla de la cadena, porque sabemos que esto depende de s, no de t. Entonces aquí nos queda ds de t. Entonces esta expresión de acá nosotros sabemos que es la derivada de la función en t. Y por la observación anterior, yo les dije que justamente esa derivada era la norma de la parametrización antigua. Entonces aquí me queda esto igual a dr de s, y aquí me queda la norma de la parametrización antigua, de la derivada de la parametrización antigua. Entonces, por ejemplo, si yo aplico a esta expresión de acá, le aplico la norma, me va a quedar lo siguiente. O sea, si yo le aplico la norma, me queda en el lado izquierdo la norma de esto, y en el lado derecho me quedaría justamente la norma de esto por la norma de esto. Entonces la norma de esto y la norma de esto. Entonces ahí uno se da cuenta que se me va este término con este término. ¿Puedo dividirlo acá? Puedo dividir por esta parte acá, sin problema. Porque nosotros estamos suponiendo que esto es una curva regular. Entonces estamos suponiendo
de que esta norma siempre es distinta de cero. En este caso es mayor que cero. Así que puedo llegar y dividir. No es que, por ejemplo, que en algún punto se me haga cero, entonces ahí no puedo dividir. Pero sabemos que siempre es distinta a cero, así que puedo dividir y se me van estos de acá. Y ahí obtendríamos justamente que la norma de esta nueva parametrización por longitud de arco es igual a 1. Y esto va a ocurrir para todo S en el intervalo. El intervalo desde 0 a la longitud de la curva. Y esto siempre va a ocurrir. Entonces, esto es bueno saberlo. Pongamos aquí, ahí bien marcadito. De hecho, uno después ocupa más adelante esta propiedad en ciertos ejercicios, de que siempre tiene velocidad 1. Pero aquí quiero recargar que esto solo ocurre con la curva reparametrizada. O sea, por ejemplo, una curva parametrizada normal, que no está reparametrizada por longitud de arco, puede que esto no siempre ocurra. Puede que tenga siempre una rapidez que varíe según el t. Entonces va a ser una función de t. Puede que haya un caso, ejemplo, en el que la parametrización antigua sea constante. Obviamente pueden haber ejemplos, pero en términos generales eso no ocurre. En términos generales puede ser simplemente una función. En cambio, con la reparametrización estoy diciendo que siempre va a ser constante. Siempre, siempre, siempre. No es solamente en algunos ejemplos, sino que siempre. Entonces eso es importante saberlo. Entonces, vamos a ir a la otra página para seguir escribiendo. Entonces tenemos esa observación. Y además podemos asegurar, al igual que con la longitud de arco, de que la orientación no va a cambiar justamente el largo de la ¿cómo se llama? De la longitud de arco. Entonces podemos escribir igual una pequeña observación de eso. Entonces, la reparametrización R sub 0, en este caso, con esta nueva parametrización, va a preservar la orientación. Es decir, mantiene el sentido en el cómo se va creando la curva. Entonces, preserva la orientación. Y recorre la curva gamma con rapidez constante, como les dije recién. Igual a 1. Además, hay textos donde a esta parametrización se le llama como parametrización natural de la curva. Entonces, además se le suele conocer como parametrización natural de la curva. Entonces, bueno, aquí con respecto a que preserva la orientación, quiere decir que, como les dije en la clase anterior, por ejemplo, si tengo una curva que se está moviendo, no se parte acá y se empieza a mover, bueno, siguió este sentido acá. Entonces, cuando hago la reparametrización por longitud de arco, entonces esa curva acá, bueno, sigue siendo obviamente la misma curva y se sigue preservando el sentido. Es decir, no lo hace en sentido contrario, no es que parta desde acá y empieza a moverse por acá, sino que sigue teniendo el mismo sentido, es decir, parte desde acá y se sigue moviendo por acá. Entonces no hay problema en ese sentido, siempre preserva la orientación. Y ahora veamos un pequeño ejemplito acerca de cómo funciona esto. Entonces, ejemplo. Entonces, supongamos que tengo una cierta cierta circunferencia. Entonces, mi gamma va a ser una cierta circunferencia. Y de ahí puedo reparametrizarla, por ejemplo, en coordenadas polares. Entonces puedo decir que, bueno, tengo una cierta circunferencia de radio R, en este caso vamos a ponerle R mayúscula, y va a estar reparametrizada de la siguiente forma. Va a ser R coseno de teta, R seno de teta. Entonces, esta reparametrización, si la hago desde el tiempo 0 hasta 2pi, entonces va a recorrer toda la circunferencia. Entonces pongamos aquí con t desde 0 hasta 2pi. Bueno, y además voy a tener un radio positivo. Entonces, en otra palabra, esta curva de acá, simplemente, como les dije, va a ser una circunferencia.
una circunferencia de radio R. Entonces parte acá y se empieza a mover, mover y llega de nuevo acá. Entonces aquí tengo t igual a 0, se empieza a mover, después llega t igual a pi medio, después llega t a pi y así, hasta los 2pi. Entonces recorre toda la circunferencia. Entonces vamos a reparametrizar esta curva de acá, que de hecho va a ser súper sencillo. Entonces, primero para calcular la función s, necesitamos primero obtener lo que se encuentra dentro de la función s. Recordemos que la función s es justamente, en este caso, la integral de a hasta t de la norma de la derivada. Entonces primero tenemos que calcular esta parte de acá. Entonces si nosotros calculamos aquí la derivada de esta curva, nos queda aquí menos r seno de t y r coseno de t. Así que si nosotros aplicamos ahora la norma, nos quedaría, en este caso, r al cuadrado, seno cuadrado, más r cuadrado, coseno cuadrado. Esto de t y esto de t. Y esto con raíz. Entonces aquí obviamente aplicamos la identidad que hemos aplicado siempre de identidad trigonométrica y nos queda simplemente r cuadrado dentro. Entonces aquí nos queda r. Así que esta norma es simplemente r. Así que la función s de t va a ser la integral, en este caso desde 0 hasta t. Parto en 0 porque justamente aquí la parametrización t parte en 0. Entonces por eso le puse un 0 ahí en la integral. Y aquí simplemente ponemos ahora r y de tau. Aquí puedo sacar obviamente el r porque es una constante. Y esta integral es súper sencilla, sería simplemente t. Así que lo que estoy diciendo es que s de t justamente es r de t. Y aquí necesito yo obtener la inversa de s. Y la inversa de s se obtiene despejando t. Entonces si nosotros despejamos t, obtenemos justamente s partido en r. Entonces esta podemos decir que va a ser como la inversa de eso, si lo vemos como una función. Y de esta forma, ahora yo voy a tomar esta parte de acá y la voy a reemplazar en mi curva anterior. Voy a tomar esta parte de acá y la voy a reemplazar acá. Porque recordemos que la nueva parametrización R, que depende de S, es la curva anterior que va a estar compuesta justamente de la nueva función. En este caso, esta parte de acá sería toda esta parte de acá. Así que esto sería lo mismo que dejar S partido en R. Así que ahora tengo que reemplazar todo eso en esa curva. Así que justamente la nueva reparametrización por longitud de arco sería aquí R coseno. Bueno, aquí teníamos T antes. Entonces ya aquí teníamos el seno antes. Seno de T antes. Entonces ahora el T lo reemplazamos por S de R. Porque sabemos que ahora el T es toda esta cosa acá. Porque lo despejamos acá. Y esta parte acá también. Nos quedaría S partido en R. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces la nueva reparametrización por longitud de arco sería R coseno de S partido en R y R seno de S partido en R. Entonces esa sería la nueva reparametrización, que va desde 0 hasta la longitud de la circunferencia en este caso. Y ese sería justamente la nueva reparametrización. Y de hecho es fácil comprobar de que si uno saca la derivada y después la norma, también se va a cumplir el tema de la velocidad igual a 1. Entonces, por ejemplo, si yo saco aquí la derivada primero, entonces aquí me queda R menos seno de S partido en R, y aquí abajo me queda un R, por la regla de la cadena. Entonces aquí también me queda un R partido en R, coseno de S partido en R, por la regla de la cadena. Se me van estos R de acá. Aquí me queda 1, aquí me queda 1. Entonces, ahora si yo aplico justamente la norma, me queda seno cuadrado de S partido en R más coseno cuadrado de S partido en R. Así que nuevamente aplicamos la misma identidad y nos queda aquí la raíz de 1, es decir, 1. Así que justamente tiene
velocidad, o sea, rapidez igual a 1 para todo S en el intervalo desde 0 hasta el largo de la curva. Entonces ese sería justamente o sea, se cumple justamente lo que nosotros estábamos diciendo antes, que la rapidez sea igual a 1. Entonces, en base a esto podemos construir, ahora que ya vimos esta parte de la materia, podemos dentro de la curva estudiar varios tipos de vectores que se van moviendo con la curva, que son los vectores tangentes, el vector normal y el vector binormal. El vector tangente ya lo hemos visto, de hecho, es la derivada de la curva. Y el vector normal lo vamos a construir a partir de esa derivada de la curva. Entonces, veamos cómo se comporta todo eso aquí. Sí, pongamos aquí como título vectores en la curva. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo aquí mi espacio de 3 dimensiones y tengo, no sé, una curva que parte acá. Esto es R de A. Entonces aquí la curva se mueve, hace un camino y llega acá, R de B. Entonces va a ocurrir, de hecho esto siempre ocurre con la curva, que nosotros vamos a estar estudiando, que son curvas regulares en general, y además también son a veces, muchas veces curvas simples, de hecho ahora nos vamos a tomar como una curva simple para no tener tantos problemas con que se intersecte a sí misma. Entonces, por ejemplo, una curva simple como esta, en cualquier punto siempre van a haber 3 vectores que van a estar ahí como pegados a la curva. Uno va a ser el vector tangente, que va a estar apuntando justamente en la tangente de la curva. Voy a tener otro vector, que va a ser un vector normal, que va a ser justamente normal a la curva. De hecho, este le vamos a llamar T, este le vamos a llamar N de normal. Y vamos a tener otro vector más, que va a ser el vector binormal, que va a ser perpendicular a estos dos vectores. Entonces va a ser, no sé, como una cosa como así quizá. Este sería como el vector binormal. Entonces te va a ser como, todos van a ser como perpendiculares justamente al... O sea, todos van a ser perpendiculares entre sí. Entonces con esto voy a formar justamente como un nuevo espacio como de 3 dimensiones en esta parte de acá. Entonces para cada puntito siempre voy a tener 3 vectores. El tangente, el normal y el binormal. Por acá, otro, el tangente, el normal y el binormal. En cualquier puntito de la curva siempre va a tener esos vectores. Y de hecho son súper fáciles de calcular. Simplemente hay que saberse una cierta formulita y estaríamos como listos en ese sentido. Como que no requiere mayor ciencia que eso. Entonces, primero para poder construir estos pequeños vectores, aquí vamos a suponer que estoy trabajando, como les dije recién, con una curva simple. Es decir, que no se intersecta a sí mismo. Entonces, dado una curva parametrizada que va desde A a B hasta R3 o R2, vamos a poner en este caso que sea simple. Y bueno, de hecho, más que simple, también vamos a pedir que sea regular. Para que justamente la norma de la derivada sea distinta de cero. Entonces se define el primer vector, que en este caso va a ser el vector tangente. Vector tangente. Y va a ser el vector tangente a mi curva gamma, que en este caso te va a ser mi curva gamma. Bueno, y esta parte de acá, esto es simplemente la parametrización de la curva gamma. De hecho, siempre cuando hago esto de acá es porque me estoy refiriendo a otra curva que sería mi gamma. Y gamma se puede entender justamente como todo este dibujito de acá. Esta función de acá, de hecho tengo un pequeño paréntesis, esta función de acá simplemente es la función que me permite hacer el recorrido. Pero el dibujito propiamente tal va a ser esta curva de acá. O sea que siempre escribo como gamma o R, cosas así. Entonces, el vector tangente a gamma en un punto R de t va a ser el siguiente vector. Va a ser un vector t que va a depender de t, o sea, de t minúscula, y va a ser igual a la derivada justamente de la curva, dividido en la norma de eso. Ese va a estar normalizado. Así que cuando uno le saca, por ejemplo, la norma a este vector de acá, va a tener norma igual a 1. Porque justamente está normalizado. Está dividido en su norma. Entonces este va a ser el vector tangente. Pongamos aquí, de hecho, como una observación que justamente va a ser unitario. Entonces vamos a ir a la otra página para poner esa pequeña observación de este vector.
Entonces, observación, este vector es unitario. Es decir, que su norma es igual a 1. Para todo t en el intervalo desde A hasta B. Y además, si la curva que yo estoy ocupando, por ejemplo, ya estuviera reparametrizada por longitud de arco, entonces nosotros sabemos que esta derivada tiene norma igual a 1. Así que simplemente la parte de abajo de la división de acá no se escribiría. Suponiendo que justamente R esté reparametrizado por longitud de arco. Entonces, como una pequeña observación adicional, si esta curva está reparametrizada por longitud de arco, entonces t en este caso dependería de una variable s, porque va a estar reparametrizada por longitud de arco. Y en este caso, solo va a depender de la derivada de esta nueva curva, que depende de s. Ya no va a estar aquí la norma, porque sabemos que esta norma de acá es igual a 1. Sabemos que esta cosa de acá es igual a 1, como lo vimos recién. Entonces esto simplemente va a ser la derivada. Entonces así sería, por ejemplo, la expresión de un vector tangente si es que está reparametrizado. Y en base a este vector vamos a construir otro vector, como les dije recién, que va a ser el vector normal. Y va a ser el vector normal justamente a la curva. Entonces vamos a tener otro vectorcito, que va a ser el vector normal a la curva gamma en el punto R de t. En este caso va a estar definida de la siguiente forma. Va a ser la derivada del vector tangente. Entonces voy a tener mi vector tangente, lo voy a tener que calcular antes, y de ahí saco su derivada con respecto a t. Y además le voy a tener que aplicar la norma de ese vector t. Entonces también va a estar normalizada. Entonces, aquí observación. Este vector también es unitario, ya que está normalizado. Normalizado. Así que no va a tener problema en ese sentido con este vector. Siempre también va a tener la norma igual a 1, justamente porque va a estar normalizado. Y si tuviera reparametrizada la curva, de hecho no cambia mucho. Va a ser igual a esta expresión, solamente que va a tener la variable s. Entonces, como una observación 2 de este vector, pongamos aquí si la curva está reparametrizada, entonces n ahora va a depender de s, y aquí, como dije, no cambia mucho. Sigue siendo como todo igual, solamente que ahora depende de la variable s. Es decir, sigue siendo como la misma formulita. Y además, en base a esta observación y a la observación de que justamente la rapidez es igual a 1, podemos concluir de hecho vamos a la hora, de que el vector tangente y el normal siempre son perpendiculares. Siempre, 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 siempre. Entonces, de hecho vamos a escribirlo en el otro lado. Ahora que ya presenté todos los vectores, les puedo mostrar que son perpendiculares. Entonces aquí vamos a ocupar, como le dije recién, el tema de la velocidad igual a 1, cuando tengo una reparametrización. Entonces, observación 3, como en el caso de tener una curva reparametrizada, sabemos que esta va a ser igual a 1. Esto significa que voy a tener este producto interno igual a 1. Así que yo podría derivar aquí con respecto a S este producto interno. Entonces, si yo derivo con respecto a S, en el lado derecho va a quedarme igual a 0, porque tenemos una constante.
Y en el lado izquierdo va a tener que derivar con respecto a esta parte de acá y derivar con respecto a esta parte de acá. Entonces me va a quedar una suma de derivadas. Entonces, primero derivo con esta parte de acá y me quedaría aquí la segunda derivada de este vector. Y aquí me quedaría r en la primera derivada. Más, ahora derivo con respecto a este de acá. Entonces me queda eso. Y aquí ahora la segunda parte está derivada. Y esto va a ser igual a 0. Porque como le dije, esta parte de acá es una constante. Entonces aquí yo, por propiedad del producto interno, puedo dar vuelta. Por ejemplo, este término dejarlo acá. Y este término acá, dejarlo acá. Entonces aquí me quedaría esto. Y ahora di vuelta a esta parte de acá. Y el otro término lo dejamos igual. El segundo término. Igual a 0. Entonces ahora puedo sumar S con S. Vamos a escribirlo más acá. Entonces me quedaría dos veces esa derivada y la segunda derivada. Así que lo mismo que en este caso que escribirlo sin el 2. Entonces simplemente aquí le sacamos el 2. Simplemente lo dividí por 2. Entonces, como tenemos una curva reparametrizada, sabemos que esta parte de acá va a ser justamente el vector t, por cómo está definido. Entonces, esta parte de acá va a ser t y esta parte de acá va a ser t derivado. Entonces, esta parte de acá me va a quedar como t y t derivado igual a 0. Pero nosotros definimos que el vector normal de una curva reparametrizada va a ser justamente este vector, pero en este caso dividido por la norma de este vector de acá. Y ahí obtendríamos justamente n. Entonces, aquí yo puedo hacer aparecer la norma y puedo aquí dividir por la norma. Porque sabemos que esta cosa acá es igual a 1. Entonces simplemente lo hago aparecer de esta forma. Entonces yo sé que esta parte de acá es igual a el vector normal. Así que esto me va a quedar como... De hecho, bueno, aparte de eso, que va a quedar como el vector normal, esto es un numerito. Así que puedo sacarlo del producto interno. Entonces me va a quedar afuera este numerito. Y me quedaría el producto interno, acá. Ahora, como este numerito, bueno, estamos suponiendo que tu numerito es distinto a 0, así que lo puedo dividir. Así que me quedaría simplemente esta cosa de acá. Y esto justamente me está diciendo que estos dos vectores van a ser perpendiculares, porque son ortogonales. Y en este caso, esto lo tenemos para todo S, desde 0 hasta la longitud de la curva. Entonces, por lo tanto, estos dos vectores son perpendiculares. Siempre son perpendiculares cuando tengo una reparametrización por longitud de arco. Aquí no hice la demostración para, por ejemplo, una curva normal parametrizada, sino que esto es para la reparametrización. Ahí uno siempre puede asegurar que estos dos son perpendiculares. Entonces ahora que sé que estos dos son perpendiculares, voy a construir un tercer vector que va a ser el vector binormal. Entonces, aquí vamos a tener el vector binormal, que de hecho se puede construir de varias formas. Entonces les voy a presentar dos formulitas. Una para el caso normal en el que tengo una curva parametrizada y vamos a tener otra formulita para el caso de tener una curva reparametrizada por longitud de arco. Entonces el vector binormal a la curva gamma en el punto R de t, por ejemplo, en términos generales va a ser un vector b de t que se va a calcular a partir de la primera derivada de la curva y del segundo vector, o sea, del vector que se obtiene de la segunda derivada, es decir, de la aceleración de la curva. Y también va a estar normalizado. Así que ponemos el mismo vector de aquí, pero la norma. Y bueno, esta parte de acá, este es el producto cruz, que uno usualmente conoce cuando tiene un cierto, cuando tiene vectores. Entonces, aquí como pequeño recordatorio, por ejemplo, si tuviera un vector, por decir algo,
el vector x igual a x1, x2, x3, y tengo un vector y igual a y1, y2, y3. Entonces, de hecho voy a poner aquí con un pequeño paréntesis. Entonces, por ejemplo, el producto cruz de estos dos vectores se puede calcular de la siguiente forma, con el determinante de, bueno, en este caso en la primera fila pondríamos aquí los numeritos i, j, k, que representan las dimensiones, o representan en otra palabra como los vectores canónicos. No me queda harto. Ahí sí, me quedo recto. Entonces la primera que representa los vectores canónicos, la segunda representa la coordenada de este vector, x1, x2, x3, y esta parte de acá serían aquí las coordenadas de ese vector. Entonces, y1, y2, y3. Entonces, usualmente el vector binormal lo podemos calcular con este producto cruz. Entonces uno reemplazaría, por ejemplo, la coordenada de este vector acá y la coordenada de este vector acá. Y uno haría el cálculo. El cálculo usual de producto cruz. Ahí después lo vamos a ver más adelante. En la próxima clase, cuando se vaya presentando ejemplos de esto, vamos a ir viendo para ver bien cómo se hace este cálculo. Pero no es nada del otro mundo. Simplemente el determinante de esta cosa de acá. Entonces, esta sería una forma de expresar el vector binormal cuando tengo una curva parametrizada, no necesariamente por longitud de arco. Y hay una segunda expresión que se puede obtener si es que uno hace la reparametrización por longitud de arco. Entonces, observación, si está reparametrizada, metrizada por longitud de arco, basta calcular, en este caso, este vector binormal, que ahora va a depender de S, porque tenemos esta nueva reparametrización, y hay que sacar el producto cruz, en este caso del vector tangente con el vector normal. Entonces vamos a tener todas estas formulitas de acá. De hecho, vamos a marcarlas todas. Entonces, tengo aquí la del vector normal, que va a ser esta. ¿Dónde está? Vector normal, que va a ser esta de acá. Tengo esa de ahí. Tengo esta de acá para el vector normal, que también lo podemos escribir de esta forma. Este sería para el vector tangente en el caso de la curva reparametrizada. Y tenemos aquí el vector binormal. Entonces tenemos todas estas formulitas que podemos ocupar bajo distintos casos. Que como dije, cuando veamos más ejemplos de estos, vamos a ir haciendo estos cálculos. Entonces simplemente son formulitas que se van a ir presentando y que vamos a poder obtener. Y de hecho, estos vectores después me van a servir también para estudiar curvas que se están moviendo dentro de un campo vectorial. Y justamente eso es lo que viene ahora. Que vamos a estudiar integral de línea. Que es estudiar justamente la curva moviéndose dentro de un cierto campo. Es decir, un cierto, este campo es un campo que uno lo puede interpretar como un campo de fuerza. De hecho, vamos a ir a la otra página para hablar de eso. Entonces, la otra página. Y aquí, de hecho, sería como una pequeña introducción a la integral de línea. Entonces, integral de línea. Entonces, la motivación que viene de esta parte es de, no sé si recuerdan de física, al menos de física del colegio, cuando uno, por ejemplo, quería obtener el trabajo de, no sé, el trabajo que se está ejerciendo sobre un cierto cuerpo. Por ejemplo, cuando no sé, uno tenía un cierto cuerpo acá y uno le aplicaba una cierta fuerza. Entonces uno aplicaba una cierta fuerza a ese cuerpo y hacía que se desplazara justamente, no sé, pues en esa dirección. Porque ahí justamente la fuerza estamos aplicando en esa dirección. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queríamos obtener el trabajo que se producía al ejercer este tipo de fuerza, uno lo calculaba de la siguiente forma, que era F.R. Entonces uno siempre hacía este cálculo para obtener el trabajo.
Entonces, al fin y al cabo era el estar ejerciendo una fuerza por un cierto recorrido, bajo un cierto recorrido. Entonces, ahora nosotros podemos generalizar justamente esta idea de una fuerza que se está aplicando sobre un cierto recorrido, en un cierto objeto, pero en términos mucho más generales. Puede tener no simplemente un recorrido que sea como una recta, sino que puede ser, en este caso, por ejemplo, una curva. Y dentro de esa curva me estoy moviendo un cierto objeto dentro de esa curva. Y en este caso la fuerza que uno va a estar aplicando o la fuerza que se le está aplicando sobre el cuerpo puede ir variando en cada uno de estos puntos de la curva. Entonces, por ejemplo, si tengo una cierta curva, por ejemplo, en este punto acá, voy a tener una cierta fuerza que apunta en ese sentido. Quizá la curva cuando se esté moviendo por acá, la fuerza estará apuntando en ese sentido. Entonces, en cada puntito va a tener, por ejemplo, una cierta fuerza. Y esa es la idea de la integral de línea. Justamente obtener un cálculo como del trabajo, pero en términos mucho más generales, para una curva cualquiera y para una fuerza cualquiera que está actuando de forma distinta en cada punto. Entonces, de ahí vamos a definir justamente una nueva formulita que va a ser muy parecida a esta de acá. Pero como estoy recorriendo la curva, va a aparecer una integral. Porque esa integral se va a encargar de justamente ir contando cada uno de los puntos, de ir viendo el trabajo en cada punto de la curva. Entonces, hagamos una definición. Definición. Entonces esta va a ser la definición de integral de línea. Integral de línea. Entonces vamos a tomar nuevamente una curva. En este caso va a ser una curva regular y simple. Entonces sea justamente una curva regular y simple con una parametrización que vamos a llamar, como siempre hemos llamado R, que va a ir desde A hasta B y va a llegar hasta R3 o R2, de acuerdo al ejemplo que pues veamos más adelante. Y va a ser de clase C1. Es decir, que en cada una de las componentes de esta curva, la segunda derivada, o sea, la primera derivada va a ser una componente continua. Entonces, en base a esto, también vamos a presentar lo que es un campo vectorial, que de hecho lo vamos a escribir más adelante. Entonces, vamos a tener la integral de línea de esta curva sobre un campo vectorial, en este caso el campo vectorial F, que va a ser como la fuerza que va a ir actuando en cada uno de los puntitos de la curva, que va a ser una función. De hecho vamos a escribirla aquí, esta parte de acá, que tengo más espacio. Va a ser una función que va a ir desde R3 hasta R3. Entonces va a tomarme tres variables, aunque también uno puede ver ejemplos donde tenga dos variables. Entonces voy a poner aquí R2. Y aquí también podemos ver ejemplos donde el vector que está o sea, el nuevo vector que se obtiene acá, que va a ser de 3 dimensiones, puede que no necesariamente también sea de 3 dimensiones, que pueda incluso ser de 2 dimensiones o de una dimensión. Entonces voy a poner aquí o R2 o R1. Entonces, en este caso, este campo vectorial, o sea, la integral de línea con este campo vectorial va a ser la siguiente integral. Va a ser la integral desde el camino, la integral del camino en este caso sería la curva gamma, y lo que se encuentra dentro de la integral justamente va a tener la forma del trabajo, es decir, esta cosa de acá. O sea, aquí va a tener f, punto, en este caso va a ser el punto escalar o producto interno, y el diferencial justamente va a ser el diferencial de la curva R. Entonces, ¿cómo uno puede entender esto en términos más matemáticos? Bueno, aquí me va a quedar el producto interno de esta función compuesta justamente en la curva. Es decir, me interesan a mí el campo vectorial solamente en el recorrido de la curva, por eso que le hago esa composición. Y vamos a hacer este producto interno con respecto a la derivada de R.
Es decir, con respecto a la velocidad o con respecto también al vector tangente si uno lo quiere entender de esa forma. Entonces vamos a tener este producto interno y aquí sería el diferencial de dt. Y esta integral va a ir desde donde parte la curva hasta donde termina. Entonces va a ir desde A hasta B. Así que como dibujito, no sé, supongamos que tengo aquí un plano. Entonces, en este plano tengo un campo vectorial. Entonces, en este caso voy a tener, por ejemplo, aquí un f que va desde R2 a R2. Porque va a tener dos variables. Entonces va a tener la variable x e y. Y me va a arrojar aquí un f de x e y igual a un f de 1 de x y, coma un f de 2 de x y. Aquí estoy especificando esto porque les voy a explicar cómo funciona el tema del campo vectorial. Entonces, por ejemplo, el campo vectorial toma un punto x y. Por ejemplo, tomo aquí un punto x, pongamos x1 e y1. O sea, aquí tengo este puntito de acá. Y en este puntito voy a crear un nuevo vector. En este caso, este nuevo vector va a ser este vector de acá. Entonces, nos supongamos que ese vector apunta en este sentido. Entonces, en ese punto x, x1 y 1 se crea un nuevo vector que va a ser mi vector f, que va a depender de x1 y 1. Por ejemplo, en otro puntito va a ser otro vector. Por ejemplo, no sé, pues aquí tengo x2 y aquí tengo y2. Entonces aquí tengo un otro f que depende de x2 y 2. Entonces va a ir apuntando en otro lado. Entonces en cada puntito va a tener un cierto vector. Pues se llama un campo vectorial. Porque en cada uno de estos puntitos tengo un vector. Exactamente la misma idea de, por ejemplo, cuando vimos la parte de gradiente. Con un gradiente también tengo como un campo vectorial. Tengo con cada puntito un cierto vector, que va apuntando en un cierto sentido. Entonces aquí es lo mismo. Y dentro, por ejemplo, de este plano, voy a tener una cierta curva. Entonces parte aquí en R de A, y se empieza a mover, y llega hasta aquí R de B. Entonces en cada uno de estos puntitos voy a tener una fuerza. En este caso un campo vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí el campo va a apuntar en, no sé, en este sentido. No sé, por aquí apuntar en este otro sentido. No sé, por aquí apuntar en este otro sentido. Entonces, en cada puntito de la curva voy a tener un campo, o sea, un cierto valor del campo vectorial, que se puede entender como una fuerza que se le está aplicando sobre la curva, en cada uno de estos puntos. Y ese punto se va a estudiar con respecto al vector tangente de la curva. Entonces, aquí voy a tener otro vector, que va a ser el vector tangente a la curva. Pongamos aquí como la derivada de R. No sé, pues aquí otro puntito, tengo aquí estudio la derivada de R. Y así. Tengo puros vectores tangentes. ¿Y por qué hago esto? Porque justamente aquí está la fuerza, es decir, sería este vector de acá, y este sería el vector tangente, es decir, este vector de acá. Y eso ocurre en todos lados, acá, acá, acá y acá. Entonces, así como más o menos funcionaría justamente esta cosa. Y además, si a esta curva, porque aquí simplemente estoy hablando de una curva que tiene cierta propiedad, que en este caso va a ser simple y regular. Pero, por ejemplo, si fuera una curva cerrada, es decir, por ejemplo, una circunferencia, que esto sería una curva cerrada, entonces se ocupa una cierta notación para esta integral. Por ejemplo, se le pone como cuando es la curva cerrada, se le pone aquí como un circulito. Entonces, escribamos eso. Entonces, además, si gamma es cerrada, entonces la integral se denota como, en este caso, la integral de gamma de f punto dr, y aquí se le pone como un circulito. Entonces cuando ustedes vean cosas de este estilo, hay porque ya una curva cerrada. Siempre, siempre, siempre cuando tengo una integral de línea con eso, es una curva cerrada. Entonces, por ejemplo, ahí yo le dije una circunferencia, porque una circunferencia parte en un punto y termina en el mismo punto. Y para terminar, porque ya me queda poquito tiempo, veamos otra pequeña observación, porque yo le dije que esta curva iba a ser regular y simple, pero puede que hayan casos donde no necesariamente sea regular y simple. Puede que hayan ciertos puntitos donde se intersecte igual la curva o ciertos puntos donde la velocidad sea igual a cero. Entonces no va a ser regular en ese caso. Entonces lo que uno hace en esos casos es estudiarlo por tramos, justamente la curva. Entonces, para terminar, vamos a ir al otro lado, como una pequeña observación.
observación, que pongamos aquí que la curva podría no ser suave ni regular. Entonces, en este caso, habría que estudiar el problema por trazos. Es decir, por ciertas secciones donde sí sea suave y sí sea regular. Entonces, por ejemplo, por decir algo, la curva, en este caso, vamos a tener como, al estudiarla por trazo, vamos a tener que dividir esto. Entonces, por ejemplo, vamos a dividirlo en una curva donde sí sea regular y sí sea suave, y después esto lo unimos con la otra parte donde sí sea regular y sea suave, y así. Unimos todas las curvas que sean necesarias. Entonces, aquí vamos a tener una unión de n curvas suaves y regulares. O sea, ¿qué quiere decir esto de forma visual? O sea, pongamos que aquí la curva parte acá. Pongamos aquí RDA. Entonces la curva hace un recorrido, se intersecta a sí mismo y no sé, llega acá, a un RDB. Entonces pongamos que, claro, aquí se intersecta a sí mismo, entonces ahí, en ese punto, claramente no va a ser, por ejemplo, simple. O no sé, pues puede que, de hecho, como aquí también le dije que iba a ser suave, entonces pongamos que este punto acá, no sé, como que tiene una punta así. Y ahí termina en RDB. Entonces, por ejemplo, en este punto acá no va a ser suave, porque va a tener como una punta, entonces no va a ser de clase C1. Es decir, su derivada no va a ser continua en ese punto que escribí de acá, ese punto de acá. Entonces, por ejemplo, en estos casos, vamos a tener que dividir toda esta curva acá, dividirla en distintos tramos. Entonces va a tener, por ejemplo, este primer tramo, este segundo tramo, este tercer tramo y este cuarto tramo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener gamma de 1, aquí voy a tener, por ejemplo, gamma de 2, aquí como ejemplo voy a tener gamma de 3 y aquí voy a tener gamma de 4. Entonces, en este caso, aquí la curva me va a quedar como gamma 1, unión gamma 2, unión gamma 3, unión gamma 4. Y esto significa que la integral de acá, se va a expresar como 4 integrales. Es decir, una integral para gamma 1, otra integral para gamma 2, otra integral para gamma 3 y otra integral para gamma 4. Y aquí va justamente esta parte de acá. Entonces voy a tener que, no sé, pues en este caso en particular tener que calcular 4 integrales. Suponiendo de que justamente en esos puntos voy a tener ciertos problemas. Entonces pongamos esto acá. Y pongamos esto un poquito más bajito. Y está acá. Entonces, claro, cuando tenga curvas que no son tan bonitas, es decir, que no funcionan tan bien como uno quisiera, vamos a tener que siempre dividir esto en varias integrales. Si es que nosotros queremos calcular justamente la integral de línea. Así que eso, que estén bien. Cuídense y nos estamos viendo el jueves a la misma hora de siempre. Así que, chao, chao. Chao, profe, cuídese.